De nuevo con ustedes en Con Todo y Pensini por Globovisión. Tenemos a nuestro próximo invitado, Asdrúbal Oliveros, economista. Asdrúbal, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? ¿Cómo estás, Pedro? Un placer para mí estar acá nuevamente en tu programa. El placer es nuestro. Gracias por acompañarnos. Mira, vamos a comenzar con esta noticia, creo que es la más importante para Venezuela el día de hoy. Después hablamos del nuevo DICOM y todos estos temas. Vamos a Ok, empezar por economía y terminamos después con política, ¿te parece? bueno. No, no te va a salvar. Si la cadena Si no no. lo permite. Bueno, vamos entonces a empezar por economía. Fondo Monetario Internacional prevé 15% de caída del Producto Interno Bruto y 13.000% de inflación en Venezuela para el 2018. 15% de caída, eso es depresión económica, ya como Sí, se, porque ya claro. es el quinto año con, El quinto año, Pedro. Tenemos 4 años consecutivos cayendo. Este año vamos a caer. Nuestra previsión es un tanto menor que la del fondo. Digamos que tenemos los números invertidos, ¿no? Nosotros estamos esperando menor caída de la economía, algo cercano a 10%, pero más inflación que el fondo. Nos parece que es un número bastante conservador. Te pongo un ejemplo. Si la tasa de diciembre de inflación, conservador 13.000%. claro, porque es lo que te voy a decir, si agarramos la tasa de inflación de diciembre, que fue, de acuerdo a nuestra medición, 85%, y la anualizamos, estamos hablando de que el año puede terminar con una inflación de 160.000%. Sí, es decir, si se mantiene ese 85 y si no sube, si escala a 100%, imagínate que pasemos de 85 a 100 y se mantiene allí, estamos hablando de una inflación de casi medio millón. Esos son niveles, por eso Pero ese 13.000 me parece que es un número muy muy conservador en conservador. términos de lo que ha sido la inflación del último trimestre. Ahora, 160.000%. Vamos primero a visualizar 13.000%. ¿Qué significa? Que una harina de maíz, un paquete que cuesta 100.000 bolívares, por decir algo, va a costar 1.000 millones de bolívares. Claro, Pedro, acuérdate que cuando las economías están en hiperinflación, los precios no tienen ancla y no para de subir, además que se destruye el sistema de mercado, ¿no? Y ya creo que los venezolanos estamos comenzando a convivir con este terrible flagelo, un flagelo que además ya es poco común en el mundo. Digamos que somos uno de los pocos casos de hiperinflación en el siglo XXI después de Zimbabue. Adicionalmente somos el primer país petrolero que entra en hiperinflación, pero que tiene un carácter destructivo muy fuerte en lo social, en el tejido empresarial, porque es muy difícil de alguna manera hacer negocio, facilitar las operaciones cuando las economías están en hiperinflación. La gente se empobrece con muchísima rapidez y sobre todo que la inflación venezolana, hay que decirlo, tiene muchos elementos que son distintos a, por ejemplo, hiperinflaciones que han pasado a otros países de América Latina. Aquí hay control de precios. Recordemos todas las fiscalizaciones que ha hecho la Sundel las últimas semanas. No hay indexación perfecta de salario, es decir, por ejemplo, en Brasil los precios subían, pero también al mismo tiempo subían los salarios. En Venezuela eso no está ocurriendo. Entonces tú estás teniendo una caída muy agresiva del poder adquisitivo, un deterioro muy fuerte de la calidad de vida de la gente, mayor empobrecimiento y un clima de tensión social que efectivamente está creciendo cada Y un día. problema adicional, Asdrúbal, que es que en todos estos países que ha habido hiperinflación, a medida que subían los precios, por lo menos habían productos, pero en Venezuela no tenemos oferta, o es escasa la oferta, y la oferta escasa impulsa todavía más los precios al alza. Efectivamente, porque ha habido un proceso, Pedro, de restricción muy aguda de divisas. Recuerda que efectivamente las importaciones vienen cayendo desde el año 2013 a un ritmo muy agresivo. El año pasado no llegamos ni a 15.000 millones de importaciones. Más de la mitad de las pocas importaciones que hizo el sector privado las tuvo que hacer utilizando el mercado paralelo de divisas y por eso obviamente el impacto tan fuerte que eso está teniendo en costos y en precios, ¿no? Y luego vienen entonces estas medidas del gobierno, tipo lo que pasó con los supermercados, a bajar esos precios, que por supuesto no garantiza la reposición, sino que más bien deterioran aún más y profundizan aún más el problema de escasez y de desabastecimiento. Lamentablemente estamos viviendo entonces un cuadro de depresión económica, de país en hiperinflación. No hemos hablado del colapso de la producción petrolera, que obviamente Eso iba ahora. inhibe el tema de las divisas. Estamos en default de deuda y con una crisis política también que es importante. Entonces, es un país que prácticamente se ganó todos los billetes de la lotería de los problemas, Sí. ¿no? Todos al mismo tiempo en este momento confluyen en Venezuela. Es como dice la gente que hace estas cosas de astrología, es la alineación perfecta, pero de los males para Venezuela.
una conjunción de planetas. Sí, estamos retrógrado en todo, ¿no? Mira, te pregunto algo sobre el default. Tenemos un default selectivo, pero Moody's hace un anuncio que tiene la sospecha de que Venezuela va a entrar en un verdadero default completo y no va a poder pagar ni capital ni intereses muy pronto. Y eso hizo que cayera todavía mucho más la deuda Sí, porque venezolana. No está, efectivamente, está transando sin intereses, todavía tienen precios, pero tienes que venderlos. Si vendes los bonos unos precios claro, irrisorios. ya el mercado está perdiendo la paciencia, Pedro, porque efectivamente ha pasado ya bastantes semanas en el que el Ejecutivo no termina de concretar los pagos. Hay unos anuncios de que hay pagos en tránsito, que por el tema de las sanciones y los problemas con los bancos corresponsales no llegan, pero no terminan de llegar. Entonces el mercado está agotando la paciencia y podemos entonces pasar ya a un esquema mucho más de confrontación, donde muchos fondos de inversión que tienen deuda venezolana empiecen a demandar a la República, a PDVSA, por estos pagos que están vencidos. Vamos a ver litigio, vamos a ver juicio. Eso probablemente pueda afectar aún más la operatividad externa del país, todo lo que son el movimiento de cuentas del gobierno. Entonces, eso también obviamente es un cuadro que potencia la crisis, porque recuerda que en este país más del 75% de las importaciones las hace el Estado. Si el Estado está en impago o en default, como se dice en inglés, y entonces todos estos tenedores quieren ir contra el Estado a ver qué pueden cobrar, eso también afecta todas esas importaciones que están llegando y que solamente trae el gobierno, con lo cual tú puedes tener entonces mayores problemas de abastecimiento y escasez que de los que ya has tenido hasta ahora, ¿no? Claro. Y me hablas también del problema del petróleo. Venezuela, la OPEP, las últimas cifras, ya no llegamos ni a los 2 millones de Sí, barriles. estamos cerca de 1.600.000 barriles y en niveles de exportación entre 1.1 y 1.2 si descontamos el consumo interno y si además descuenta lo que mandamos a China, a Rusia y a Petrocaribe y Cuba, pues nos quedamos con una producción cercana a los 500.000 barriles que generan caja. Es un número muy bajo Para y toda que la deuda que tiene efectivamente, Venezuela. y para todos los pagos, no solamente la deuda, Pedro, sino también el nivel de importaciones. No es descabellado pensar que este año incluso tengamos recortes adicionales de importación y yo creo que por eso el número del Fondo Monetario de esa caída de 15%. Eso lo que tiene detrás es el colapso del sector petrolero y mayores caídas en el nivel de importaciones que profundizan la recesión en la que se encuentra la economía venezolana. Entonces este es un proceso donde de alguna manera urge un cambio de política. Lamentablemente no vemos al gobierno en esa dinámica, el gobierno insiste De mantener aplicando las lo quid mismas pro quo. políticas que nos han traído hasta acá, ahora entra en una campaña electoral y por lo tanto cuando tú estás en campaña No vas a electoral cambiar nada. no hay ningún incentivo a hacer ningún ajuste, sino más bien a repartir plata, a seguir repartiendo bolívares y esa es justamente la gasolina, el causal en términos de el alza de los precios de la hiperinflación, de forma tal que es una cosa muy inédita porque este país se va a enfrentar a una campaña electoral con hiperinflación y Okay. con precios crecientes y con tensión social. Entonces, es cuesta arriba imaginar que un gobierno se reelija. Si esas elecciones fueran de verdad competitivas, el gobierno no ganaría, porque es que un gobierno que tenga una hiperinflación no gana, eso es lo más impopular. En las escalas de cosas impopulares en economía, la Claro. hiperinflación está El de número uno. primero por su carácter destructor, ¿no? Claro, pero ¿y entonces qué va a pasar en el país con la producción petrolera? ¿Hay alguna manera de atraer personal y arreglar nuestra industria petrolera y los taladros, volverlos a poner productivos, que tengamos más ingresos de divisas, recortar la exportación a países Mira, que tienen... maneras hay, Ujú. totalmente, claro. La industria petrolera puede revitalizarse, pero eso implica un cambio de lo que estamos hablando, de modelo. Es decir, el gobierno tiene que flexibilizar condiciones, tiene que permitir la participación de la industria extranjera, que probablemente tiene recursos, tiene que flexibilizar el esquema cambiario, que es pernicioso para PDVSA y para sus socios. Entonces, tiene que resolver el problema del default, Ujú. porque con PDVSA en default es Y no complicado. puedes, no Y hay puedes. un tema político, Pedro, que es el tema de las sanciones. El efecto de las sanciones sobre la operatividad de PDVSA es muy fuerte y entonces en la medida que tú no normalices la situación política que permita, por ejemplo, la administración de los Estados Unidos, de Donald Trump, destrabar el problema de las sanciones, también se te va a hacer muy cuesta arriba vender
o establecer un plan para recuperar la industria petrolera y evitar que siga cayendo la producción. No es descabellado que la producción petrolera siga cayendo. El año pasado terminamos cerca en 1.600.000. Este año lamentablemente podemos terminar en 1.2, 1.3 millones, donde obviamente ya el flujo de caja libre de barriles que podemos disponer para tener divisas con un nivel de exportación de 800.000, 900.000 barriles, es muy limitado. La subida de precios del crudo podrían compensar la caída de producción. Mira, lamentablemente en los cálculos que nosotros estamos viendo, la caída de producción es mayor que lo que puedan subir el precio, por lo tanto vas a tener menores ingresos en dólares. Para que tengas una idea, en el año 2017 nosotros estimamos los ingresos en divisas de petroleros cercanos a 27.000 millones de dólares netos, y este año lo estamos viendo en torno a unos 23.500 millones de dólares netos, con lo cual tienes menos ingresos. Eso lo que hace es que obviamente aminora un poco la caída. Si el petróleo no se estuviera recuperando, tuviéramos aún menos ingresos, pero están cayendo, claro. Y obviamente eso te genera gravísimos problemas de flujo de caja. Fíjate que hay un signo evidente de todo esto que estamos hablando. El gobierno tiene cerrado todos los pagos internacionales, porque prácticamente no se está haciendo pago, no se está pagando deuda, no se está liquidando dólares al sector privado, las importaciones del sector público son mínimas y las reservas no suben. Eso te está reflejando a ti que hay un gravísimo problema de flujo de caja que está enfrentando el gobierno. Claro, mira, tenemos que ir a una pausa. Al regreso quiero preguntarte sobre la deuda venezolana. ¿Cómo fue que nos endeudamos? Esa deuda era en dólares, pero nos las pagaban en bolívares. Y bueno, bajo la administración del ministro Ramírez. Pero el ministro Ramírez cree que tiene que haber hecho una buena labor, porque si no, no se estaría lanzando para candidato presidencial. Al regreso quiero saber tu opinión con Asdrúbal Oliveros, economista. Ya regresamos.